Muy buenas tardes, bienvenidos a Jueces en Línea, cuarta edición del programa producido por la Oficina de Imagen Institucional de la Corte Superior de Lima Norte. Oportunidad para absolver tus dudas y orientarte sobre diversos temas judiciales. Hoy, en materia civil, hablaremos sobre los contratos de compra-venta de lote de terreno y la venta de bien ajeno. Para ello, ya estamos conectados con nuestro especialista, el doctor Vicente Amador Pinedo Coa, quien es presidente de esta Corte Superior de Justicia y además es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Academia de la Magistratura. Gracias, doctor, y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias, Víctor. Perfecto. Antes de empezar, me gustaría decirle a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, hagan sus preguntas, déjenles en comentarios y el doctor Vicente Pinedo en breve estará respondiendo. No se olviden de compartir esta transmisión. Bueno, doctor, el problema de los contratos de compra-venta y específicamente nos vamos a arribar a los lotes de terreno. Es un tema muy recurrente en el ámbito judicial. Existe una disputa actualmente que se origina entre el comprador y el vendedor. Y la importancia al momento de suscribir un contrato. Es muy importante que los usuarios judiciales de este distrito judicial y del Perú sepan al momento cuando van a suscribir un contrato. Para ello, doctor, pregunta de cajón, ¿qué es el contrato de compra y venta? A ver, un contrato de compra-venta es un acto jurídico, punto de partida bilateral o plurilateral. Intervienen dos o más personas, fundamentalmente para ponerse de acuerdo cómo van a desarrollar, cómo van a celebrar, qué cosa es lo que van a concebir en su contrato, lo que genera una serie de obligaciones y derechos. Es la principal fuente de derecho, diría yo, porque a partir de un contrato es que las partes van a regular a ver sus intereses desde el momento que se vinculan y en el futuro van a poder establecer las pautas de sus derechos y obligaciones que deben estar incorporados en un contrato. Es un instrumento jurídico muy fundamental en nuestra realidad social, ¿no? ¿Qué debe contener estos contratos? ¿Cuáles son las cláusulas? A ver, básicamente tenemos que incidir. Un contrato requiere del concurso, del cumplimiento de requisitos fundamentales, principalmente del consentimiento de las partes. Este tema del consentimiento es crucial porque precisamente por la ausencia o por la deficiencia en la expresión del consentimiento es que hasta este momento se han generado una serie de disputas ya como con la parte de la ejecución de los contratos, porque seguramente al momento de su celebración no se ha cuidado a ver cómo es que debería de expresarse requisito fundamental, este elemento fundamental del consentimiento. Entendamos por consentimiento la expresión de voluntad de las partes que intervienen en un contrato, lo cual básicamente, si es que tradicionalmente uno puede ver, haber un documento firmado, o mejor dicho, en que partes que están celebrando un contrato, uno puede percibir fácilmente si está firmado por las partes que intervienen. Esa firma que aparece en un contrato es el signo de cómo es que una parte está expresando su consentimiento. Esos son uno de los elementos principales. El otro elemento fundamental es el objeto sobre el cual se está celebrando el contrato. A ver, el objeto, punto de partida es, bueno, pues para crear y regular, modificar, extinguir obligaciones. Bien, pero tiene que hacerse sobre las obligaciones. Van a tener lugar sobre objetos concretos de la realidad. Por citar, uno de los puntos que mayor conflicto que generan en a nivel nacional, creo yo, es el tema, por ejemplo, de la venta de bien ajeno. Hay un sector de la doctrina que ha promovido este tema, entendiendo de que se puede disponer de bienes ajenos, lo cual en mi concepto es una concepción errada. Siempre así en claustros universitarios preguntamos a ver a Juan, que es un alumno, y le decimos que si es que asumiendo esta concepción que se tiene de la venta de bien ajeno, si yo puedo vender la casa de sus padres. Obviamente nadie va a consentir esa situación. Entonces, pero creo que es un tema de interpretación de cómo se aplica de manera adecuada las disposiciones del Código Civil en esta área. Excelente, doctor. Y otra de las interrogantes, en base a la pregunta anterior que le he hecho,
¿Se puede incluir cláusulas en contratos de compra y venta? Obviamente, un contrato está establecido a partir de las cláusulas, o sea, dependiendo del tipo de contrato que sea. En este caso, a ver, pongamos como ejemplo un contrato de compra-venta. En un contrato de compra-venta van a intervenir dos partes, una parte vendedora y otra parte compradora. Entonces, la parte vendedora se obliga frente al comprador, ¿no es cierto?, a transferir un bien a cambio de un precio. Esos son los elementos esenciales de un contrato de compra-venta. Entonces, en desarrollo de ese acuerdo, que es una estructura básica, en el contenido del contrato, para empezar, un contrato de compra-venta no requiere de una formalidad específica, sino puede hacerse inclusive un contrato de compra-venta verbal. Y es más, el contrato de compra-venta a cada momento nosotros lo estamos poniendo en práctica. Uno sale a la calle y compra una gaseosa, una vía, agua, lo que se le ocurra, y ya está celebrando un contrato de compra-venta. Entonces, simplemente tenemos que observar y apreciar que en ese acto cotidiano es que estamos haciendo práctica, pues, de uno de los contratos así tan recurrentes, un contrato típico como es la compra-venta, ¿no? Entonces, en esa compra-venta es que las partes, si se trata de una propiedad inmobiliaria, las partes tienen que cuidar a ver cuáles son, qué cosa es lo que se está transfiriendo. El vendedor va a decir, voy a transferir la propiedad inmobiliaria inscrita en la partida registral X, si está inscrito el bien, ¿no? Hace la descripción. En una segunda cláusula se va a hacer la expresión de la transferencia, porque de acuerdo al artículo 949 del Código Civil, la sola obligación de enajenar un bien a favor del adquirente hace titular a este segundo. De tal manera, en nuestro sistema jurídico se contempla, a ver, en el contrato de compra-venta genera simplemente la obligación de transferir, y de ahí, cuando va a aplicar ya de manera sistemática otras disposiciones del Código Civil, es que se va a materializar este contrato propiamente, ¿no? Entonces, tenemos que ir desarrollando y cuidando las estipulaciones, las cláusulas que me preguntan. Las cláusulas obviamente van a tener que incorporarse, por ejemplo, el precio, cómo va a ser pagado ese precio, de manera al contado, o será de manera fraccionada con una cuota inicial. Y precisamente la segunda parte que vamos a hablar de esta parte de los contratos, vamos a referirnos a los problemas que hay en la jurisdicción sobre el cumplimiento de las obligaciones a partir de que el precio de la compra-venta se consigna de manera fraccionada o se estipula de manera fraccionada. Bien, hemos hablado de contratos, cláusulas y lo importante que es para los ciudadanos al momento de adquirir un lote de terreno, saber qué contiene este contrato y cuáles son las cláusulas que haga favorecer tanto a ambas partes. Doctor, ¿qué pasa si una de las partes no cumple con el contrato? Ahí donde radica el problema. Fíjese, pasa por lo siguiente. Siempre el consejo que damos es que antes de venir a la jurisdicción, y ahí exigimos un poco de responsabilidad a nuestros colegas abogados, porque involucrar en una experiencia judicial a unas partes que no conocen el ámbito judicial, sabemos ya de las limitaciones que tenemos nuestra institución, en principio, para resolver un conflicto de interés de esta naturaleza, vamos a tener en cuenta diversos factores, entre ellos el factor tiempo, el factor económico, cuánto va a costar resolver ese conflicto. Entonces, una serie de consideraciones, para lo cual en un contrato tiene que cuidarse, a ver, primero de cómo estamos estipulando, como les decía, por ejemplo, si va a ser de manera contada o fraccionada. Pero si es que se estipula el pago del precio de manera fraccionada, que es el caso con mayor recurrencia que tenemos en los ámbitos judiciales, es que la parte compradora no cumple con la obligación principal, en este caso del pago que le corresponde sobre el valor del bien que está adquiriendo. Por citarle, ha ocurrido con frecuencia que nosotros en esta corte hemos visto en la zona de desarrollo.
Perfecto, doctor. Hemos tenido un problema de interrupción por problemas técnicos de conexión. Ya saben que en estos temas a través de la pandemia, el tema estamos incorporando el tema de la digitalización, así que hemos tenido un pequeño inconveniente pidiéndole la disculpa del caso a nuestros usuarios judiciales que nos están siguiendo y a su persona. Doctor, seguimos y estamos hablando de un tema muy interesante sobre los problemas de los contratos de compra y venta en lotes de terreno. Y habíamos quedado que habiendo hablado de contratos, cláusulas, ¿qué pasaría si una de las personas no cumple con el contrato? Sí, estábamos indicando, al menos en la realidad de donde está ubicada nuestra corte, por la importancia económica que significa pues la promoción de la vivienda, es que existen empresas inmobiliarias que empezaron a vender de acá estamos hablando de 10 años, 20 años atrás, lotes de terreno a personas interesadas. Ciertamente por el tema de la informalidad es que tampoco pues se vendieron con las habilitaciones urbanas respectivas, es decir, con el respectivo saneamiento físico legal. Y eso está en los contratos. Nosotros hemos tenido ocasión por la función jurisdiccional que desempeñamos en su oportunidad, hemos apreciado diversos contratos y hemos podido ver de que en los contratos, en los contenidos, las cláusulas respectivas sí indican en qué condiciones se están vendiendo estos lotes de terreno. Sin embargo, resulta de que las partes compradoras, a ver, las personas que compraban, de manera unilateral, así intempestivamente, simplemente dejaron de pagar las cotas que te habían ofrecido hacerlo, porque el precio había sido fijado de manera fraccionada, bajo el argumento de que la parte vendedora es que no había cumplido con entregarles la habilitación urbana, es decir, un lugar en el que ellos pudieran hacer sus viviendas. Entonces, pese a que en los contratos existen cláusulas de reserva de propiedad que hemos podido apreciar, pese a que inclusive cuando ya estamos en el ámbito judicial en el que la parte vendedora ha aportado pruebas, por citarle, cartas notariales dirigidas a los compradores de que deben de abstenerse de disponer de esos lotes de terreno, por ejemplo, para la edificación sobre el terreno que han sido transferidos y todavía no está siendo pagado, insisto, con la cláusula de la reserva de propiedad. Aún así, los compradores, en lugar de pagar, ¿no es cierto?, el precio fraccionado que estaban obligados, levantaron edificaciones sobre esos lotes de terreno, edificaciones de vivienda de 1, 2, 3, 4, 5 pisos, pero no pagaron. Entonces, ¿qué es lo que han hecho la parte vendedora? Pues ahí es donde surge esta problemática de la ejecución de los contratos. Entonces, básicamente en la celebración de los contratos no ha habido mayor problema. El problema es que radica en la parte de la ejecución y los problemas surgen a partir del incumplimiento de las obligaciones asumidas por los compradores. Entonces, en este escenario, lo que le queda a la parte vendedora ha tenido que acudir, pues después de agotar seguramente la vía extrajudicial, ha tenido que acudir al ámbito judicial demandando qué cosa, con una pretensión concreta vienen, con las demandas de resolución de contratos por incumplimiento de las obligaciones de los compradores en este caso. Y no solamente como pretensión principal la resolución de contrato, sino la restitución del bien que ellos entregaron oportunamente. Y de acuerdo a la ley, es efecto de la resolución del contrato la restitución de las prestaciones otorgadas por las partes. Esto significa de que si yo soy comprador, si es que se resuelve el contrato, tengo que devolver lo que yo recibí. Entonces, si es que yo recibí un lote de terreno, tengo que devolver en las mismas condiciones que lo recibí. Entonces, el debate en sede judicial ha surgido, y por cierto ha sido zanjado, con plenos jurisdiccionales, intervención de la Corte Suprema, con la intervención de académicos desde una perspectiva eminentemente doctrinaria, que se ha zanjado este tema en el sentido de que las edificaciones realizadas por los compradores han sido realizadas bajo de mala fe. Esto significa de que cuando uno hace una edificación en un predio, en un lugar en el que no es propietario, no puede disponer porque existe una cláusula de reserva de propiedad, y aun cuando no lo existiera, existen comunicaciones, emplazamientos de que deberían de abstenerse.
Y aún si no existieran esos, ellos están obligados a cumplir con la obligación principal, en este caso, del pago del precio, y no lo hacen. Entonces, la consecuencia jurídica del incumplimiento de las obligaciones es la resolución del contrato. ¿Por qué? Porque es una anomalía que ocurre en la ejecución del contrato, es un defecto, ¿no es cierto?, que sobreviene a la celebración del contrato. Entonces, la consecuencia jurídica, como estoy indicando, es la restitución, la devolución, en palabras sencillas, de lo que hemos recibido. Entonces, esto significa de que el vendedor también tendrá que devolver el dinero que ha recibido del comprador. Seguramente existe en los contratos que hemos tenido ocasión de revisar, con la deducción por los gastos que habrían hecho incurrir a la parte vendedora. Y no solamente es, inclusive existen cláusulas de penalidades, bajo los cuales la parte que incumple con la prestación que le corresponde asume esta penalidad estipulada en el contrato. Esto significa de que la penalidad no es otra cosa que una reparación, una indemnización por el daño que está generándole a la otra parte por el incumplimiento de su obligación. Entonces, esto es un primer llamado de atención así cordial que nosotros hacemos a la comunidad, es que cuando uno celebra contratos, es que tiene que asumir, no porque lo dice la ley, sino porque, a ver, la conciencia, porque nuestra razón de ser como seres humanos, tenemos que guiarnos, en principio, bajo la buena fe. La buena fe no es otra cosa, si es que nosotros celebramos un contrato, es que porque nosotros inspiramos un escenario de confianza a nuestra contraparte, entonces le estamos diciendo, ahora asumo estas obligaciones porque en el futuro voy a cumplirlos. Entonces confíe en mí. Ese es el mensaje que damos cuando celebramos el contrato. Pero si esta confianza, nosotros que hemos inspirado en un momento inicial, después lo rompemos, estamos generando pues un caos, estamos generando un desequilibrio, un desajuste social, lo cual va a generar a la parte que se ve perjudicada a recurrir ya en busca de tutela jurídica. La tutela jurídica que se lo va a dar al juez, porque lo que va a hacer el juez simplemente va a tener que aplicar la ley, y la ley dice, ante un incumplimiento o inejecución de las obligaciones de la parte que correspondía hacerlo, la consecuencia jurídica, la resolución de los contratos con las consecuencias que estoy indicando, ¿no? Perfecto, o sea, nos está hablando de las consecuencias de la resolución con control. Bien, doctor, si usted nos ha hablado, ya nos está enfocando en el plano judicial, ya cómo se resuelven estos conflictos. Y uno de los temas muy importantes, doctor, que lo hemos escuchado, es el término actuar de mala fe. Y es un término bastante importante en este problema, en este tema que estamos tratando. Y básicamente, ¿qué significa actuar de mala fe? Pregunta importante, mire. Resulta de que vuelvo a insistir, no es porque lo dice la ley, lo que hace en buena cuenta el legislador finalmente ha recogido, ¿no es cierto?, que nosotros, cada uno de los individuos que conformamos una colectividad, es que nosotros hemos asumido ciertas pautas, ciertas conductas de cómo deberíamos convivir en una sociedad organizada como el que nosotros nos hallamos. Entonces, dentro de eso, si la ley recoge y dice, los contratos deben celebrarse, deben negociarse, deben ejecutarse bajo los términos de la buena fe, esto es, como estaba indicando anteriormente, es un escenario de confianza recíproca. De tal manera, si es que esto no se cumple, ya estamos en un escenario, ¿no es cierto?, pasamos ya a un ámbito de una actuación de mala fe, lo que implica, en una palabra simple, vamos a llamarlo, al menos lo que hemos podido constatar, estamos en un escenario de fraude, en un escenario en el que alguna parte o algunas personas se van a aprovechar de una circunstancia para poder sacar ventaja económica. Entonces, cuando hablamos de la mala fe, no estamos hablando de otra cosa sino del fraude. Y el fraude implica un aprovechamiento indebido del patrimonio en perjuicio de las demás personas. Entonces, eso creo que es un valor entre las personas, y eso creo que tenemos que restituirlo, tenemos que observarlo a cada momento. Siempre digo yo en predios universitarios, la buena fe debe ser el último eslabón, la última rama de la cual
el derecho así en su integridad va a tener que asirse, va a tener que cogerse para poder salvar, porque estamos perdiendo la confianza, no solamente el legislador, no solamente el juez, sino también el abogado, porque el abogado, antes de comprometer a las partes a un conflicto judicial, debe evaluar las posibilidades de que efectivamente pueda tener éxito. Y antes inclusive de involucrar en un tema de conflicto, debe evaluar, debe aconsejar a las partes, actuemos de buena fe. La actuación de buena fe implica, a ver, dos ámbitos. Un ámbito subjetivo en el que la persona, el sujeto que interviene como parte de un contrato, asume o entiende que su actuación debe ser la adecuada. La adecuada cuando decimos que debe estar a tono de cómo es que las demás personas actúan en un escenario de corrección. Ese es un primer sentimiento, un ámbito eminentemente subjetivo, un sentimiento de sentirse bien, de actuar bien. Pero además de esa buena fe subjetiva, existe una buena fe objetiva. La buena fe objetiva implica la verificación de que esa actuación efectivamente responde o está en coherencia a los elementos que concurren a esa circunstancia en particular. Me explico, a ver, por decir, en una compra-venta, un comprador podría decir, mire, yo he intervenido de buena fe en este acto, no solamente, hagamos un paréntesis en este escenario. Hagamos una abstracción, idealmente, digamos, hay un primer contrato de compra-venta fraudulento, ¿no es cierto? Eminentemente, alguien ha falsificado, por decir, la firma del supuesto transferente y valiéndose de ese fraude, es que ya lo inscribe ese derecho en registros públicos, porque el bien estaba inscrito en registros públicos, y transfiere el derecho ahora sí, a la titularidad del bien a favor de un tercero. Este tercero podría invocar y decir, bueno, yo he actuado bajo la fe del registro y además he pagado un precio, entonces a título oneroso, por lo tanto, a mí tienen que respetarme, tienen que protegerme. Muy bien, esto puede ser así, en la medida de que efectivamente decíamos de que él primero que actúe con un sentimiento de corrección. Pero la buena fe objetiva implica la verificación de que esa actuación efectivamente lo haya sido en esos términos. Vamos a tener que, ahora sí, cruzar información, así en términos sencillos indicamos, de que esa actuación, por ejemplo, haya respondido en el que está invocando la buena fe, haya acudido, por decir, a la municipalidad para verificar quién es el que está pagando los recibos de impuesto predial o por arbitrios. Uno. Otro dato podríamos aconsejar que se verifique a ver si es que el comprador habría acudido, por decir, si el predio está ubicado en una asociación de vivienda, preguntarle a la directiva de esa asociación quién es el titular de ese bien. O sea, no es suficiente. Ahora sí hay inclusive el Tribunal Constitucional con una sentencia que ha salido en el presente año, la 08-2015, en el que respondiendo a una demanda de inconstitucionalidad frente a una ley, la 3313, es que ha aclarado ciertas directivas de cómo debería actuar una persona que está invocando la buena fe. Y en este caso, la verificación de la buena fe objetiva implica eso, la verificación de una actuación correcta. Entonces, hay varios elementos, varios criterios de cómo podríamos nosotros llegar a determinar que efectivamente esta actuación sea de buena fe, porque de lo contrario, si es que no se verifica, no se cumple con estos elementos así eminentemente de naturaleza objetiva, vamos a llegar a la determinación que esa actuación ha sido de mala fe. Y la mala fe se sanciona tanto en el ámbito jurídico de naturaleza civil como en el ámbito penal, porque en el ámbito penal van a tener que responder, por ejemplo, por delitos contra la fe pública, falsedad genérica, falsedad ideológica, estafa, delitos patrimoniales concurrentes. Entonces, las personas tienen que cuidar de eso, tienen que cuidar de eso.
Muy bien, doctor, y la actuación de buena fe implica no solamente en los contratos, sino implica en la vida, en el día a día, en la cotidianidad, actuar de buena fe. Entonces, doctor, nos ha quedado clarísimo respecto a los problemas de contrato de compra-venta, pero los usuarios nos están escribiendo y es necesario responderles. Por ello vamos a pasar al segmento de los usuarios preguntan, los jueces responden. Doctor, el usuario Héctor Steven nos dice, buenas tardes, tengo mi terreno con título y no puedo ingresar porque otra persona está en posesión y quiere quedarse con él mismo. Actualmente estamos en juicio por mejor derecho y me indican que el juicio durará entre 3 a 5 años. Mire, el tema de por eso decíamos hace un momento, a ver, exigimos responsabilidad profesional del abogado. Siempre es que aconsejamos al Poder Judicial tiene que llegarse en circunstancias que efectivamente no se puedan solucionar las situaciones de conflicto en sede extrajudicial. Es como a un hospital. Solamente al enfermo tenemos que llevar al hospital cuando nosotros los médicos que estamos afuera no podríamos, curarle las heridas o el malestar que tiene el enfermo. Entonces, si es que llegamos a sede judicial, lamentablemente también hay una cosa acá, tenemos que decir. Este tema de la excesiva carga procesal, que es un argumento que utilizamos los jueces, desde mi punto de vista, no necesariamente responde a la realidad que pasa. Creo que estamos requiriendo en el Poder Judicial en particular, y seguramente en el Ministerio Público no es tema de análisis, pero en cuanto al Poder Judicial, lo que estamos reclamando es incluido el que habla como juez, incluido el que habla, reitero eso. Estamos requiriendo, en principio, los que estamos acá ya adentro, una capacitación permanente. Y en segundo lugar, los que van a ser incorporados, los nuevos jueces, deben venir con la capacitación adecuada. Y más aún, miren, en este tiempo, nosotros los jueces, en Lima Norte en particular, hemos emprendido una nueva forma de resolución de conflictos en el tema civil. Hemos incorporado el tema de la oralidad. Esto significa de que postulada una demanda es que convocados a una audiencia, ese asunto tiene que ser resuelto oralmente en esa audiencia. Esa es la aspiración que tenemos. Pero para cumplir con ese propósito y no estar en este escenario, por ejemplo, este usuario que nos está consultando dice que está 3 años, 4 años, 5 años, ¿por qué demoran? Por el tema de la tramitología del proceso, porque hay un esquema escrito, una serie de ritos que tienen que cumplirse. Todo eso con el tema de la oralidad, nosotros tenemos la aspiración que lo vamos a tener que reducirlo y tenemos que resolverlo. Pero ¿qué necesitamos? Insisto, la capacitación. Un juez que no está entrenado en derecho, que no sabe el derecho sustantivo, difícilmente puede resolver un conflicto de esta naturaleza, en este caso derecho posesorio. Porque si es que un juez está entrenado en derecho, fácilmente puede, utilizando el método de subsunción o el método silogístico, que es un método fácil que usamos los jueces, fácilmente podría él decir, a ver si esta situación fáctica o lo que ocurre en la realidad calza o no calza, se inserta o no en el supuesto normativo. Si es que no lo hace, existe otro método que es un poco más complejo, como es el tema de la ponderación o el de test de proporcionalidad, que muy pocos jueces, por cierto, que nos hemos animado a hacerlo, pero eso son para asuntos complejos. Pero los temas así recurrentes, como el que me indica, con inejecución de contratos, temas de posesión, surgidos a partir de los contratos de compra-venta, son asuntos sencillísimos. De verdad que le digo, son sumamente sencillos. El tema está de cómo también está proyectada, cómo está elaborada la demanda. Ahí exigimos, vamos a decirnos así recíprocamente, exigimos a nuestros colegas abogados que una demanda debe venir de manera, en principio, estructurada. ¿Cómo se plantea una pretensión? Y fundamentalmente, ¿cuál es la prueba para cada afirmación que estamos realizando en esa demanda? Eso va a facilitar a que la otra parte pueda conociendo qué cosa es lo que le están emplazando, también responder adecuadamente y así
solucionar el conflicto en una sola audiencia, lo que estamos aspirando. Entendemos la preocupación de los usuarios, por qué el Poder Judicial demora tanto tiempo y estamos diciendo esto es consecuencia, en principio porque la ley lo dice así, pero nosotros estamos convencidos, la ley en cuanto al proceso es una formalidad. Esa formalidad nosotros podamos abreviar y, por cierto, cuidando el debido proceso, lo estamos haciendo. Perfecto, doctor. Otro usuario nos hace la siguiente pregunta. ¿Podría vender un lote de terreno que aún se encuentra en proceso de titulación en la municipalidad? En la medida de que el transferente sea el titular del bien, no hay ningún problema. ¿Qué cosa implica esto? La disposición de un bien inmobiliario, ¿no es cierto? Hemos dicho ya en la primera intervención, implica observar lo que dice la ley. La ley dice, el artículo 949 del Código Civil, cuando está hablando de la transferencia de bienes inmuebles, está indicando la sola obligación. En nuestro sistema jurídico, para hacer la transferencia del bien, no necesariamente tiene que hacerse la tradición como se realiza en el sistema de transferencia mobiliaria, o sea, de los muebles, por decirla, un auto, una bicicleta, una motocicleta, algún mueble, ¿no? Pero el tema inmobiliario, la sola obligación, digo yo en este momento, expositor ante usted, Víctor, y le digo, se la voy a vender, mi casa ubicada en tal lugar. Y usted me dice, de acuerdo, ¿cuánto cuesta? Cuesta, por decirle, 100.000 soles. Y en este momento se lo estoy depositando en su cuenta el precio. En ese momento ya se materializó la compra-venta. No necesitamos ninguna otra cosa. Por un tema de seguridad jurídica, por un tema, de desconfianza, es que hemos generado, pues, la instrumentalización de este contrato. Tenemos que hacer una escritura pública, tenemos que ir a registros públicos a inscribirlo, si está inscrito, etcétera. Entonces, ante la pregunta que nos hace el usuario, si es que él puede transferir un bien que está, en proceso no sé si no le entendí bien la pregunta, de regularización seguramente ante la municipalidad, estoy entendiendo que estaríamos hablando de una independización en particular, posiblemente, no hay ningún problema, puede hacerlo. En la medida que tiene que ser el titular del bien. Eso es lo que tenemos que enfatizar. Perfecto, doctor. Otro usuario nos escribe, ¿cómo se demuestra intimidación en un contrato? Si, por ejemplo, ante una necesidad, una persona vende un bien inmueble por un precio demasiado bajo, por un monto que no se pagó el total, pese a que la ley indica que el pago debe realizarse en una cuenta si el pago es mayor a los 3 UIT. Insistimos, estimados amigos que estamos en esta audiencia virtual, en esta sesión virtual. Un contrato de compra-venta requiere de la concurrencia de elementos esenciales. En principio, el elemento esencial, partes, y las partes tienen que expresar su declaración de voluntad. En la parte vendedora, de que se obliga a transferir un bien, y la parte compradora se obliga a pagar el precio. Entonces, el precio es otro elemento. Y en cuanto al objeto, entonces, cuando uno va a fijar en un contrato de compra y venta de cómo va a ser el precio, va a ser al contado o va a ser de manera fraccionada, efectivamente, además de este enunciado genérico, que es básico, no genérico, sino básico de la compra-venta, como es el artículo 1529 del Código Civil, es que existen disposiciones conexas en el que tienen que ser, como se tratan de disposiciones imperativas, tienen que cumplirse. Por citar, a ver, si es que vamos a hacer el pago, estamos celebrando una escritura pública de compra-venta, el notario está obligado a insertar en el instrumento público el medio de pago que se está utilizando. Puede ser con un cheque de gerencia, puede ser al contado, que en ese momento está pagando en efectivo, o puede ser en depósito en cuenta. El mecanismo que sea. El tema está de que la parte compradora tiene que cumplir con lo que está establecido en el contrato. Eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, las demás situaciones, que son ya complementarias, seguramente pueden generar alguna desaveniencia, algún malentendido, pero esto creo que
¿quién es nuestro primer médico en el ámbito jurídico? El abogado. Entonces, el abogado tiene que asumir de manera responsable, evaluar y decirle al usuario, esto lo podemos solucionar en el ámbito extrajudicial. Eso siempre es mi recomendación, porque de lo contrario vamos a traer a un enfermo jurídico a predios judiciales, primero que nos va a demandar tiempo, segundo nos va a generar un costo económico, ¿no? Perfecto, doctor. Le decimos a los usuarios que sigan escribiendo sus consultas. En breve seguiremos respondiéndolos. Doctor, y hablábamos de la actuación de la mala fe. En esa misma disyuntiva se suscita otro conflicto en el plano inmobiliario. Y estamos hablando de los fraudes precisamente inmobiliarios. Específicamente cuando un comprador adquiere una casa y este mismo bien ha sido vendido a uno o más compradores. Entonces, para aterrizar en el plano judicial y en el ordenamiento civil peruano, ¿qué es el despojo de propiedad inmobiliaria por actos fraudulentos? Hace un momento refería, mire, este asunto es recurrente. Por eso es que mire, el artículo 2014 del Código Civil, que pertenece al ámbito del derecho registral, protege al tercero adquirente, o sea, a quien adquiere bajo la fe del registro. Esto implica de que un comprador, cuando se está vinculando, ¿no es cierto?, con su eventual vendedor, está en una etapa de negociación, es que tiene que verificar que efectivamente ese bien pertenezca al titular, que esto no esté sujeto a alguna situación irregular. De tal manera, si es que existiera un solo elemento, un atisbo de irregularidad, lo que va a generar es que ese acto jurídico, ese contrato va a partir ya irregular, con deficiencias. Y lo que va a terminar, como todo, cuando partimos de una cosa mala, vamos a terminando también en una situación así deficitaria. Entonces, de tal manera, cuando estamos en un escenario en el que no se observan los requisitos principales, a ver, de este tipo de actos, vamos a generar pues una situación primero de incertidumbre, segundo de conflicto, y ese conflicto nos va a generar una serie de consecuencias. Entonces, cuando uno va a apreciar una situación, por ejemplo, me está hablando del tema del despojo. Efectivamente, existen situaciones, decía yo, este artículo 2014 ha sido cuántas veces intervenido por el legislador. Últimamente tenemos ya la sentencia del Tribunal Constitucional resolviendo una demanda de inconstitucionalidad ante la ley 3313, en el que se ha modificado nuevamente esta disposición que estamos citando. En la medida de que, ¿por qué es que se ha postulado esta demanda de inconstitucionalidad? Porque se han juntado 5.000 ciudadanos y han reclamado al Tribunal Constitucional, han ido con una denuncia así concreta. Señores jueces, constitucionales en este caso, nosotros propietarios estamos siendo despojados de nuestros patrimonios como consecuencia de actos fraudulentos que están ocurriendo en la realidad. El tema está, hemos tenido oportunidad de verificar el contenido de esta sentencia. Esta demanda adolece de una deficiencia. Es que en la demanda no se acompañó así datos concretos en qué consistían los actos fraudulentos. Hubiera sido aconsejable adjuntar en esa demanda temas bastante, concretos en los que, por ejemplo, se haya acreditado cuántos casos de fraude se han suscitado o cuántas denuncias de despojo patrimonial existen ante la policía, por delito de estafa, por citar. Otro elemento que habría sido importante adjuntar esta demanda habría sido datos estadísticos de cuántas demandas se postulan por la venta de bien ajena en predios judiciales a nivel de cualquier corte, si no es a nivel de la Corte Suprema. Nosotros hemos tenido a bien realizar un estudio de campo, estoy hablando desde el año 2014 hasta el 2016, a nivel de resoluciones de la Corte Suprema a nivel casatorio, y hemos identificado un aproximado del 70% vinculados a demanda de nulidad acto jurídico, están vinculados con denuncias de venta de bien ajeno.
Esto significa de que estas personas o estos demandantes lo que están denunciando en buena cuenta es que han sido despojados de su patrimonio, pero de manera fraudulenta. Que para el fraude, ¿qué es lo que ha pasado? Han venido personas inescrupulosas y han falsificado los documentos que acreditan la titularidad del propietario del bien. O sea, se han hecho pasar como, verdad, como propietarios y asumiendo esa situación de fraude es que han empezado a hacer las transferencias. Entonces, de esa manera es que los propietarios se han visto despojados y fíjense ustedes que hemos tenido que, hemos presenciado, hasta el Tribunal Constitucional ha intervenido en este asunto, que por cierto, desde mi punto de vista, esa sentencia habría sido de verdad plausible, habría sido bien recibida si es que habría un poco recogido la realidad de lo que está pasando y no solamente limitarse a responder las pretensiones postuladas en la demanda. Claro, desde una perspectiva eminentemente dogmática, descriptiva, y lo que está expuesta en los papeles, seguramente podían darle un resultado como el que hemos tenido a bien apreciar en esta sentencia, la 08-2015 del Tribunal Constitucional. Los jueces, cuando nos ponen a nuestro conocimiento, miren, tenemos una herramienta que hay que recurrir en ciertos casos, como es el tema de la prueba de oficio. La prueba de oficio es un elemento, es una herramienta residual cuando, si estoy en un escenario judicial y como juez no tengo las herramientas suficientes, la ley autoriza a los jueces, y cómo no, ¿por qué no a los jueces constitucionales también, actuar de oficio las pruebas, por supuesto respetando el debido proceso y dentro de ellos principalmente el contradictorio, es que deberíamos abocarnos a verificar la realidad, recogiendo datos que están pasando en el contexto social, en el día a día, en el cotidiano. Entonces, a partir de eso uno podría verificar, a ver, cuál es el nivel de situaciones irregulares, como están preguntando los usuarios, el tema de los despojos, en este caso de bienes patrimoniales, ¿no? Bien, doctor. Entonces, si estamos hablando en el tema, en el plan inmobiliario, y sabemos que el Distrito Judicial de Lima Norte es un distrito pujante, que ha sido insertado al boom inmobiliario, y definitivamente deben recurrir estos temas en el ámbito judicial. Pero, a ver, si aparecen dos o más personas indicando ser propietarios de un mismo bien, pero de manera excluyente, ¿cómo resolvemos este asunto? Como consecuencia de los actos fraudulentos, y eso ya en un escenario así irregular, deficitario, efectivamente existen ese tipo de conflictos. Pero dejemos un momento, solamente por unos segundos, este tema y solamente como referencia nomás para contarles. Pero también existe una situación que existe aparentemente regular, insisto, aparentemente regular, en el que no necesariamente las actuaciones pueden prestarse a actos fraudulentos o de mala fe de los actores o de las partes que intervienen en contratos de esta naturaleza. Podría resultar por una situación, a ver, de poca diligencia, de poco cuidado, es que un transferente, porque no conoce, por ejemplo, el ámbito jurídico, podría obligarse, teniendo un bien para su disposición, frente a dos o más sujetos, ante ellos y decir, bueno, voy a hacer la transferencia, no solamente como corresponde, debería hacer solamente ante uno, porque él es titular, y desde el momento que hace esa transferencia, en virtud al 949 que estamos citando del Código Civil, es que deja de ser propietario, ya no puede volver a disponer o manipular ese bien nuevamente. Pero en la realidad existe, pues, o sea, este mismo titular es que se obliga frente a uno o dos o tres sujetos sobre el mismo bien. Entonces va a surgir tanto en el ámbito así aparentemente regular y en el ámbito evidentemente fraudulento, va a existir situaciones jurídicas de concurso o de oposición de derechos, ahora sí, de naturaleza real. Entonces, cuando me está preguntando si es que hay dos o más titulares jurídicos, porque en la realidad
La propiedad, una de sus características principales de la propiedad es exclusiva y excluyente. O sea, un bien patrimonial, en este caso la propiedad, no puede pertenecer pues a más de uno, salvo que sea la copropiedad, ¿no? Ese es otro escenario. Pero estamos pensando en los propietarios únicos. Si es que pertenece a uno solo, entonces este titular debe hacer la transferencia solamente también a quien corresponde, ¿no es cierto? O sea, en un escenario regular. Pero ocurren situaciones, como digo, en el que se aparecen dos o más aparentes titulares y reclamando derechos excluyentes sobre el mismo bien. ¿Cómo se soluciona esta situación? La ley da herramientas jurídicas de cómo se soluciona. Se soluciona en principio, ¿no es cierto? A ver, haciendo, si se trata del mismo transferente, vamos a utilizar una herramienta jurídica como es el artículo 1135 del Código Civil, en el que existe una prelación. La ley determina la prelación, la preferencia, a quién se va a preferir. Y en este ámbito lo que va a jugar así determinante, de manera así, lo que va a definir la controversia es la buena fe, la actuación de buena fe de las partes. Si es que los adquirentes han actuado de buena fe, obviamente va a ser preferido el que ha actuado de buena fe. Punto de partida. Sin importar el mecanismo o la formalidad que haya sido utilizado. Porque puede ser, porque estamos indicando, por ejemplo, una compra-venta para la cual no se exige necesariamente una formalidad singular, es que porque podría ser una compra-venta verbal. Entonces, en ese escenario, si es que este adquirente haya actuado de buena fe, se le va a preferir a él. Pero en este tema también hay otro elemento a considerar, en el tema de la oposición de derechos, el tema de la temporalidad, ¿no? ¿En qué tiempo es que se ha hecho la adquisición? Entonces, cuando estamos incorporando dos elementos de análisis, en este caso, la buena fe y la temporalidad, la ley va a decir, se le va a preferir al primer adquirente que haya actuado de buena fe. Si es que esto no existiera, se le va a preferir, ¿no es cierto?, al adquirente de buena fe que haya inscrito en registros públicos su derecho. Entonces, por eso, ahora sí, ya de manera sistemática vamos a tener que aplicar una serie de disposiciones. ¿Para qué? Para proteger a este adquirente de buena fe. Entonces, más o menos pueden darse cuenta de que el derecho, o sea, el ordenamiento jurídico va a proteger si es que existen dos o más concurrentes o sea, pretenden el mismo bien de manera excluyente. A ver, asumamos, A, B y C están pretendiendo desplazar uno al otro respecto al bien X. Entonces, tendrá que, el obligado entre A, B y C es D. Entonces, D se habría obligado frente a estos tres sujetos. Entonces, va a tener que evaluarse en este escenario quién de estos tres sujetos, A, B o C, es el que tiene preferencia. Para lo cual, si es el único transferente, en este caso D, se evaluará, estamos diciendo estos dos elementos básicos, como es el tema de la buena fe y la temporalidad. Pero salimos de ese ámbito, ¿no es cierto?, de que se trata de un solo transferente. Puede haber que las adquisiciones pueden devenir de otras circunstancias, que no necesariamente del mismo transferente, porque existen situaciones. El bien está ahí, efectivamente, pero pueden haber situaciones de fraude, pueden haber situaciones regulares, por decir, en estos últimos tiempos, los saneamientos físico-legales que ha realizado el COFOPRI. Pese a que existe un titular sobre ese bien, pero en esta vocación que tiene el Estado de regularizar la propiedad inmobiliaria, está muy bien eso como política de Estado. Los funcionarios de COFOPRI van pues en determinado día a un lugar y dicen, entonces comunican previamente, tal día vamos a venir, vamos a hacer un censo, vamos a verificar quiénes son los titulares de estos, con la finalidad de que en el futuro puedan ser titulares y puedan ser sujetos de crédito. Está muy bien, tiene una perspectiva eminentemente económicamente. Está muy bien, eso hay que saludar. Sin embargo, en ese propósito también han surgido situaciones irregulares en el que alguien se hace censar, vamos a llamarlo así, en términos así sencillos, alguien se presenta ante el funcionario de COFOPRI y dice, yo soy el poseedor de este bien, por lo tanto,
a mí es el que tiene que inscribirme como titular de esto. Se hace el procedimiento y COFEPRIS, ¿qué hace? Efectivamente lo reconoce como titular y se inscribe en el registro público como titular. Pese que existe ese bien que está a nombre de otro. Por ejemplo, ¿dónde estaría, cómo podríamos decir que está a nombre de otro? En la municipalidad, por ejemplo. Por ejemplo, en el procedimiento del COFOPRI no se habría recabado la información completa, no habrían cruzado información con la municipalidad por citar en este escenario. Pero lo que quiero decir es que cuando uno va a enfrentar una situación de conflicto en el que existen diversos agentes económicos, en este caso, y están pretendiendo hacerse reconocer excluyentemente frente a otros, entonces estamos en un escenario en el que este concurso de interesados sobre el mismo bien, entonces va a tener que utilizarse otra herramienta jurídica, ya no el 1135 del Código Civil que estamos diciendo, sino seguramente vamos a tener que acudir ya al artículo 20 del Código Civil, en el que nos va a decir, en principio tiene que resolverse esto teniendo en cuenta la inscripción registral, pero la inscripción registral también siempre observando la buena fe. Entonces, hay diversos mecanismos de cómo es que podamos solucionar esto, pero lo cierto es que la ley sí nos da las salidas, nos da los mecanismos de cómo deberíamos solucionar este tipo de conflictos, ¿no? Bien, doctor. Sí, ya para ir acabando en esta secuencia, lo fundamental que los usuarios deberían saber, y creo que es importante, cuando una persona quiere adquirir una propiedad, ¿cuál es lo fundamental que debe saber de esa propiedad? ¿Qué es lo necesario y lo fundamental que debe saber? En principio tiene que verificar que el transferente es el propietario. Eso es crucial. No es, ojo, vean, mis estimados concurrentes a esta sesión virtual, no estoy diciendo tenemos que verificar documentos. No estoy diciendo que tenemos que ir a registros públicos. Este tema de verificar registros públicos, verificar documentos, el estudio de títulos, todo lo que sea, son temas complementarios, ¿no es cierto?, a la vocación de la actuación de la buena fe que hemos venido diciendo en esta sesión respecto del adquirente. Al adquirente se le va a proteger, o sea, la ley lo va a proteger en la medida que su actuación responda a esa actuación diligente, preocupado, de que debe verificar que su transferente sea el verdadero titular. Porque de lo contrario, es que primero va a generarse a sí mismo una situación de incertidumbre. Entonces, como cuando estamos diciendo cuáles son los actos complementarios que tiene que hacer en esta vocación, seguramente tendría que va a tener que realizar el adquirente, alguien que quiere comprar, ¿no es cierto?, en una propiedad inmobiliaria, hacer un estudio de títulos. Para eso lo recomendable, estimados usuarios, es que tenemos que acudir ante un abogado, pero un abogado especializado en derecho patrimonial. Nosotros los abogados somos como los médicos, tenemos especialidades. No podemos acudir, pues, si estoy mal del riñón, no me voy a ir ante un médico que conoce temas del pulmón, ¿no? Porque obviamente no es su especialidad. Igual en el ámbito jurídico, tenemos que buscar a un profesional que efectivamente conozca. Y hace un momento decía este tema del proceso judicial, por qué es que nos demoramos, y estaba diciendo que nosotros los jueces necesitamos de la capacitación debida para poder resolver. Es momento oportuno también para emplazar, para invitar, retiro esta palabra de emplazar, para invitar a nuestros colegas abogados una preparación permanente, una capacitación permanente. Y la especialización, por supuesto, porque fíjense ustedes, este tema de la existencia de conflictos sobre los derechos que nos asiste en cada circunstancia de la vida, el primer elemento que nos va a ayudar a resolver esto es el abogado. El abogado que conoce, por cierto, de su trabajo. Un abogado diligente que sea responsable ante su usuario. Por comentarle nada más, nosotros como jueces hemos tenido ocasión de recibir a los usuarios y el abogado nos trae al usuario diciendo, primero, que se resuelva con celeridad y segundo, que se atienda a su pretensión. Pero en ese escenario siempre hemos tenido la ocasión de decirle a los abogados,
que por favor, que le digan las reales expectativas que tienen el usuario a quien tienen a frente, ellos, no nosotros. Porque lo que va a hacer el juez va a tener que resolver, como dice el artículo 122, numeral 3 del Código Procesal Civil, con lo actuado en el proceso, aplicando la ley y la Constitución. Entonces, en buena cuenta, decirle al juez cómo debe resolver, creo que está un poco innecesario. Por ahí he escuchado, creo, usted me indicaba hace un momento de que un usuario decía, preguntaba, ¿por qué es que no atienden los jueces a esta convocatoria, que inclusive está en la página web del Poder Judicial? El juez escucha. La verdad, con toda honestidad, desde mi punto de vista, con todo respeto a quienes han diseñado este programa, yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque este tema del juez te escucha es un tema secundario. El juez donde tiene que escuchar y resolver es en la audiencia. Ahí donde tenemos que exigirle a nuestro juez que resuelva, que atienda de manera objetiva a ver el asunto que está a su conocimiento. Pero antes que eso, el tema está el del abogado, ¿no? Por eso es que cuando usted me pregunta cómo es que deberíamos resolver este tipo de conflictos, empecemos con el abogado. Un abogado responsable, capacitado en la especialidad que se le está requiriendo, seguramente no vamos a necesitar de ninguna demanda judicial absolutamente ni cosa por el estilo. Perfecto, doctor. Ante estos dos temas que hemos hablado muy concurrentes en el ámbito judicial y de importancia para la ciudadanía, nos quedamos con dos frases importantes: actuar de buena fe, y actuar de buena fe en el ámbito judicial y además en la vida. Y otro también de los temas importantes que nos ha subrayado es si tenemos un problema de esta naturaleza, recurrir ante un abogado especialista en la materia que nos pueda ayudar a solucionar este conflicto. Perfecto, doctor. Gracias por habernos ilustrado el tema y orientado a todos los usuarios judiciales del Perú. Para despedirnos, doctor, ¿alguna reflexión breve? ¿Cómo no? En el tiempo que estamos actuando como jueces en una corte, y como es Lima Norte, en el que el conglomerado social tiene pues conflicto de diversa naturaleza, y en este caso en concreto de naturaleza patrimonial, ahora hemos venido por un tema de contratos, la invocación que nosotros hacemos es, reiterando lo que hemos venido diciendo, primero a nuestros usuarios en general, la actuación de buena fe. Mire, la buena fe es un tema, es un valor confianza. Si es que nosotros como personas perdemos este valor confianza, y la confianza tiene que ser recíproca. Mire, el tema de la confianza ha inspirado cuántas cosas valiosas para nuestra convivencia. Si es que nosotros no observamos este valor fundamental, es que de verdad que vamos a perder, vamos a incursionar en un desorden, un caos en el que no vamos a poder salir. Se nos va a hacer muy difícil hacerlo. Y un segundo llamado, una segunda reflexión es la convocatoria a mis colegas abogados. Responsabilidad. Mire, en predios académicos, en predios universitarios, en el curso de obligaciones, una de las modalidades o las clasificaciones que se hace es, a ver, las obligaciones de medios o de resultados. Un abogado en nuestro escenario jurídico de nuestro país, ¿bajo qué tipo de obligaciones está asumiendo ante su usuario, ante su cliente? Generalmente el abogado en el Perú le dice, yo voy a tratar de que tu asunto va a ser resuelto o yo lo voy a resolver de esta manera. Sería idóneo, sería muy importante que nuestro colega abogado le diga, yo me voy a ofrecer ante tu persona, como usuario, como cliente, una obligación de resultado. Veamos simplemente como ejemplo, así paradigmático, cómo ocurre en un escenario jurídico distinto al nuestro, por ejemplo, por citar, a ver, la experiencia norteamericana. Un abogado, antes de llevar a su cliente a predios judiciales, lo piensa 100,000 veces y dice, mire, evalúa situaciones de diversa naturaleza y principalmente económicas, porque introducir a un usuario a predios judiciales va a significar probablemente una eventual derrota. Y no sé si el abogado va a estar de verdad persuadido, está persuadido o va a estar convencido de que oportunamente que podría ser emplazado por su cliente por una mala praxis profesional.
existen, nosotros conocemos de cerca situaciones concretas en el Colegio de Abogados de Lima, en el que existen sanciones contra abogados por mala actuación, por mala praxis. Así como a los médicos se les sanciona por mala praxis médica, igualmente nuestro Colegio de Abogados, no solamente el de Lima, a nivel nacional, sancionan a los abogados cuando no son diligentes, no se preocupan de prestar un servicio óptimo para el usuario. Esos son, creo, las principales recomendaciones que nosotros hacemos a nuestros usuarios. Y cómo no, como ya para terminar, nosotros como jueces también prestos a recibir las sugerencias, las recomendaciones, las reflexiones de nuestros colegas abogados y cómo no de la comunidad, porque una persona siempre está mejorando cada día aprendemos algo. Muy agradecido, Víctor, y a todos ustedes, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Vicente Amador Pinedo Coa, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Bueno, a nuestra querida audiencia, hemos llegado a la etapa final del programa. Esta es nuestra cuarta edición, en la conducción Víctor García y Mariela Mazzini Cumpa en la producción audiovisual. No se olviden que tenemos más ediciones. El día viernes estamos tratando el tema de violación sexual y más adelante no se pierdan las ediciones con nuestros especialistas en el ámbito penal, laboral y paz letrado y las demás especialidades. Esto fue Jueces en Línea. Gracias.